comienzo en TikTok lo hago con contenido político. Entonces me doy cuenta de que realmente sí hay muchos jóvenes que les interesa la política y que les gusta saber más como este tipo de instancias, ¿sabes? Nada más que no sé qué sucede con el algoritmo que los va radicalizando un poco, porque me encontraba algunos ejemplos, ¿no? Como el camarada Jerónimo, como en ese tiempo estaba Javi Rodríguez, y había así muchos perfiles, tanto de izquierda como de derecha, que siempre estaban haciendo unos debates buenísimos y que al final del día, pues mucha gente no los veía porque creían que en TikTok únicamente encontraban los bailes, ¿sabes? Sí. Pero no, o sea, se encontraban perfiles muy peculiares y que les estaba yendo bien en ese entonces. Qué chingón, güey. Y también no es nuestra tarea buscar más información. Digo, si ahora TikTok es un buscador, pues hay que buscar sobre posturas políticas, sobre ideologías, y nos corresponde a nosotros ahora educarnos, pues a través de eso, ¿no, güey? Sí. Se me hace O sea, interesante. lo que sucedió ahí que se me hizo brutal, sobre todo fueron los debates, porque en ese tiempo sí había, como el algoritmo te radicalizaba entre izquierda y derecha, siempre se estaban confrontando. Y al final, lo que era bien apasionante en este ejemplo que te estoy poniendo, TikTok, pues era que como uno de bien derecha, como uno de bien izquierda, se terminaban haciendo amigos ya en el debate. Eso no pasa en Y persona y ni con generaciones anteriores, güey. sí, pero es que eso sucede en TikTok porque saben cómo llegar a un acuerdo, ¿sabes? En la vida real no sucede tanto porque al final del día si es de izquierda o de derecha, a veces lo único que quieren los políticos es ser pragmáticos para llegar a un punto y acceder a los puestos de poder, que al final del día no es lo más retribuible, ¿sabes? Por Claro. eso yo me enamoré de esta parte de la política hecha en TikTok porque sí se veía como dos personas que realmente les apasionaba su tema y aunque se estuvieran conflictuando, aunque estuvieran ahí luchando por defenderlo, podían llegar a un punto en acuerdo con el otro lado y eso Sí, estaba bien, bien los intereses interesante. pasaban a segundo plano y los ideales eran los que intentaban perpetuar sobre eso, güey. Sí. Ahorita en posturas políticas sí quiero regresarme un poquito a cuando empezaste en derecho y en el contenido que hacías político. ¿Cómo empiezas a segmentar hacia qué lado te quieres ir? Porque al final hay un izquierda, derecha, centro. ¿Cómo empiezas a decir, sabes qué? Con esto o sea, soy afín a estos valores, soy afín a esto otro? Y creo que también va evolucionando de cierta manera. O sea, sería naturalmente o bueno que vaya evolucionando, ¿no? Y vemos que en los partidos se pelean entre partidos, se pelean entre opuestos, güey. A tu edad, ¿cómo fue que fuiste eligiendo, por así decirlo, de qué bando ibas a estar, güey? Igual que la música, hermano. Este, igual que como te comenté que desde niño crecí con Guapango y que luego Duranguense y que luego otro, me sucedió exactamente lo mismo con la política. Cuando yo entro a comunicación, pues estaba en política, estaba en sociología y nos enseñaban mucho la parte, la parte del socialismo, de la izquierda, de los grupos revolucionarios. Y cuando entro a derecho, que sigue siendo la misma escuela, nada más diferente facultad, te das cuenta completamente del otro paradigma, ¿no? De cómo pueden moverse las leyes, de la libertad económica, de los paleolibertarios y todo este rollo. Y entonces tienes los dos, bueno, para mí en este entonces, como realmente visualicé las dos espectros políticos, pude como tomar una decisión de con cuál podía congeniar más, porque incluso durante este mismo proceso, pues también me fui enamorando como de la lectura. Fui leyendo a Keynes, que se le considera como del centro, entonces durante mucho tiempo empecé leyendo de izquierda, luego me fui al centro y luego me fui a la derecha, y todavía sigo teniendo mis conflictos con todos, ¿no? Que al final es eso, tener este tipo de debates para saber cuál es, llegar a una realidad que realmente favorezca a todas las personas. Pero si me preguntas mi ideología, pues a mí sí me enamora, me llena y leer de libertad económica sí me fascina, como a Murray Rothbard, como a diferentes autores, Adam Smith, la mano invisible, todo este rollo me empezó a fascinar y pues de ahí fui tomando yo mi postura, sobre todo con un video, hubo un video que sí como que me marcó demasiado, que era la fascinante historia de mi amor con
con el capitalismo de Javier Milei, que sacó como en 2019, cuando estábamos en la pandemia, siempre ahí pegados en la computadora. Vi ese video y como que me enamoró, ¿sabes? Y de ahí empecé a leer a Murray Rothbard, a Mises, a diferentes autores de libertarios, y me empecé a enamorar. ¿De qué trata este video de Milei? ¿Cuál es el De resumen? cómo de los números que te da el capitalismo, ¿no? Te dice si prefieres ser cola de león o cabeza de ratón. Que al final la cabeza de ratón, que puede ser que seas un gran político dentro del socialismo, pero pues al final te va a tocar una gran rebanada de un pastel muy pequeño, a diferencia del espectro en el capitalismo, que te va a tocar tal vez una rebanada pequeña, pero de un gran pastel. Entonces al final de cuentas vas a comer más en esta parte del capitalismo, porque tiene mejores números, porque viven mejor, porque ha habido cierta prosperidad que ha ido evolucionando a través de los años. Y en México ¿crees que sea congruente estas posturas políticas? Digo, y lo ponemos en el claro ejemplo, ¿no? De que ahora hay ciertos partidos que tienen cierta postura y ahorita, por hacer contrapeso, se juntan para simplemente intentar perpetuar el poder, güey. Y creo que estos ideales se ven, pues, afectados, güey. Y no creo que actualmente haya un político que tenga esa, pues sí, esa cercanía con sus valores, sus ideales que su partido representa y simplemente está buscando el poder a costa de lo que sea, güey. Al final del día, como te había dicho, muchas veces en la realidad pues nos encontramos con este tipo de situaciones donde ya ves muchos que son un poco pragmáticos para encontrar el poder, pero al final del día sí ves muchos jóvenes que tienen como esta cercanía hacia los partidos y hacia sus valores que sí les llaman la atención, ¿no? Y yo todavía me considero de esos de que realmente lee, que se pone a vivir y sentir las doctrinas, y no sé, me siento reflejado con eso y creo que es el camino por el que debemos llevar, ¿sabes?